Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Albarracín, docente de Ingeniería Industrial, y hoy vamos a tener una clase de taller de mecánica analítica. El tema específico que vamos a tocar el día de hoy es suma de vectores. Veremos tres diferentes métodos para sumar vectores. Empecemos por el primero de ellos. Los vectores colineales. Para sumar vectores colineales solo debemos tener en cuenta la línea de acción y realizaremos una operación algebraica. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos un objeto y sobre el objeto pueden actuar varias fuerzas. F1, F2 y F3. Las tres fuerzas están actuando sobre la misma línea de acción, por lo tanto, para hallar el vector resultante, el vector fuerza resultante, debemos realizar una suma algebraica. F1 más F2 más F3. Como vemos, es la operación más sencilla para suma de vectores, pero es un caso muy particular. Pasemos a nuestro segundo caso. Cuando tenemos dos vectores que actúan sobre un objeto y forman un triángulo rectángulo, utilizamos el famoso y conocido teorema de Pitágoras. Veámoslo con un segundo ejemplo. Sobre un objeto actúan dos vectores y los dos vectores entre sí forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Para hallar la fuerza resultante, debemos formar un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Nos ubicamos en un punto y sobre ese punto construimos un plano cartesiano tradicional XY, denotando los sentidos positivos para la X a la derecha y para Y hacia arriba. Colocamos un vector, cualquiera de ellos, pensemos en F1 en la dirección positiva de la X. A continuación colocamos F2 y el vector resultante sale de unir el punto de donde sale el primer vector al punto a donde llega el segundo vector. Este sería el vector resultante. Como tenemos un triángulo rectángulo, el vector resultante o la fuerza resultante será igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, cumpliendo con el teorema de Pitágoras. De ahí encontraríamos la magnitud. Veámoslo con un ejemplo numérico. Si F1 vale 3 newtons y F2 vale 4 newtons, reemplazando tendremos 9 más 16 igual a la raíz de 25. Por lo tanto, la fuerza resultante será igual a 5 newtons. Pero como lo veíamos en las clases anteriores, la cantidad
unidad vectorial, además de tener magnitud, también tiene dirección y sentido. Entonces ya tenemos la gráfica y sobre la gráfica trazamos un ángulo al cual le vamos a dar un nombre, será nuestro ángulo φ. Para hallar ese ángulo φ, sencillamente utilizamos alguna función trigonométrica, seno, coseno o tangente. Tomamos la tangente de φ, recordamos que tangente de φ es igual a opuesto sobre adyacente. Para ese ángulo φ, el cateto opuesto será F2 y el cateto adyacente será F1. Reemplazando sus correspondientes valores, vemos que F2 es 4 y F1 es 3. Entonces vamos a calcular el valor de dicho ángulo. Y tenemos un ángulo de 53 grados, 53.13 grados. Y tenemos aquí nuestra respuesta. Y aquí entonces tenemos la respuesta. Bueno, retomando y haciendo una pequeña sinopsis, tenemos entonces dos casos bastante particulares. En el primero, las líneas deben tener una misma línea de acción y hacemos una suma algebraica. En el segundo caso tenemos parejas de vectores, en las cuales los dos vectores me deben formar un triángulo rectángulo. En el tercer caso, tenemos triángulos que no son rectángulos. Esos triángulos vectoriales se van a armar con dos vectores que actúan sobre una partícula. Sobre una partícula podemos tener parejas de vectores que actúan en cualquier dirección. Para poder realizar dichas sumas vectoriales necesitamos construir un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en un plano cartesiano denotando el eje X y el eje Y. Y colocamos siempre, no violar esta regla, un vector a continuación del otro. Tenemos el vector F1 que me forma un ángulo θ con respecto al eje X. Donde termina ese vector F1, colocamos el vector F2, que sobre ese θ me forma un ángulo φ y lo vamos a llamar F2. Finalmente la resultante la vamos a encontrar al unir el punto de donde nace el vector 1 con el punto a donde llega mi vector 2. Y ese lo vamos a llamar vector fuerza resultante. De los datos conocidos, conoceremos este ángulo que vamos a llamarlo B. Como el triángulo que se nos forma es cualquier triángulo, vamos a resolverlo. Y la manera de resolver ese tipo de triángulos se basa en dos conceptos o dos teoremas fundamentales: el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos a recordarlos. El teorema del seno me dice que un lado A es al seno del ángulo opuesto, lo vamos a llamar A minúscula, como un lado C es a su ángulo opuesto, C minúscula, como B es al seno de B. Esto lo podemos tomar de un triángulo similar al que acabamos de hacer, pero vamos a darle A su ángulo opuesto A, el lado B su ángulo opuesto B, un lado C y su ángulo opuesto C minúscula. Para las mismas convenciones, entonces vamos a tomar el teorema del coseno. El teorema del coseno entonces nos dice
que A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Con estos dos teoremas podemos resolver cualquier tipo de triángulo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Tenemos una partícula y sobre dicha partícula está actuando una fuerza 1 y una fuerza 2, las cuales me forman un ángulo de 30 grados. Vamos entonces a construir nuestro triángulo. Tomamos un punto donde estaría nuestro marco de referencia tradicional. Saliendo de ese punto tomamos F1. Donde llega a F1 construimos un plano de referencia y ubicamos el vector 2, teniendo en cuenta el ángulo del vector 2 con respecto a la horizontal, que en este caso es de 30 grados. Ese valor es fundamental para la construcción de nuestro triángulo. Finalmente, la fuerza resultante sale de unir el punto de donde sale mi primer vector al punto donde llega mi segundo vector y lo vamos a llamar FR, que es nuestro vector resultante. Conocemos el ángulo que se me forma entre F1 y la vertical, que sería un ángulo recto con valor de 90 grados. De igual manera tenemos un segundo ángulo recto, pero tenemos un valor de 30. Por concepto de ángulos complementarios tenemos 60 grados. Por lo tanto, el ángulo interno que se me forma entre el vector 1 y el vector 2 es un ángulo de 150 grados. Para cualquier valor de F1 y F2, entonces podemos utilizar el teorema del coseno. Recordemos entonces, FR, el vector resultante, es igual a la raíz cuadrada de los dos vectores conocidos, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, menos 2 veces el producto de dichos vectores por el coseno del ángulo opuesto al vector resultante, que en este caso tiene un valor de 150 grados. Para este ejercicio dimos dos valores aleatorios. F1, valor de 100 newtons, y F2, un valor de 200 newtons, que son datos de nuestro problema. Con nuestros valores vamos a reemplazar en la fórmula para hallar la fuerza resultante de este ejemplo. Entonces, nuestra fuerza resultante será igual a F1, que tiene un valor de 100 newtons, más F2, que tiene un valor de 200 newtons, menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de 150 grados. Nuestra fuerza resultante será igual a la raíz de 84.641. FR será igual a 290 newtons. De igual manera, tenemos la magnitud, debemos calcular el ángulo. Entonces sería conveniente hallar este ángulo. Ahora podemos utilizar el teorema del seno. Calculemos el ángulo alfa que me forma el vector resultante con la horizontal. Bueno, entonces vamos a despejar el seno de alfa. Seno de alfa es igual a F2 por el seno de 60 sobre FR. Reemplacemos los valores conocidos tanto para F2 como para F de R.
F2 tiene un valor de 200.